Gracias, Javi. Nuevamente nos saludamos por este medio. Les decía el domingo pasado que nos unimos, nos une la palabra de Dios. Y bueno, ahorita que estábamos en la alabanza, cuando estaban cantando y declarando glorioso día, la verdad es que me puse a recordar aquel día que el Señor tuvo misericordia de mí, de mi familia. Y bueno, pues fue un día determinante para cada uno de nosotros, un día donde estábamos sin esperanza, perdidos con un futuro muy oscuro, pero vino el Señor, el Dios de misericordia, y vino a salvarnos, y hasta el día de hoy ha estado con nosotros y nos sigue amando, nos sigue instruyendo, sigue siendo nuestro buen pastor. Y bueno, ahora no voy ya Javi comentó la fecha que hemos determinado para regresar en nuestra primera reunión el 28 de junio. Y ahora en la mañana se filmó un protocolo, o más bien un simulacro de cómo vamos a ingresar de manera sana, cumpliendo con las normas que la Secretaría de Salud ha establecido. Y bueno, también lo vamos a estar enviando para que sepas al llegar cómo vamos a llegar y cómo vamos a ingresar, y la cuestión de los niños, de las familias, de las personas que en un momento dado se encuentren vulnerables por algún problema físico. También vamos a estar enviando toda esa información, pero por lo pronto prepárate. Y bueno, estamos viendo la serie del Sermón del Monte. Y en esta serie, cuando empezamos, dijimos que era un mensaje completo con diferentes secciones. Y es admirable la manera, el orden estructural que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, dio en ese primer sermón, el sermón más largo. Y como resumen, terminamos el capítulo 5. Y entonces vimos la descripción de cómo debe ser un cristiano, las características de un cristiano. También vimos la relación del cristiano con el mundo. Si bien no nos van a admitir, no nos van a aplaudir, sino nos van a rechazar muchos de ellos, eso no debe decir que nos vamos a aislar, sino que tenemos que tener contacto con el mundo. Y también vimos la relación del cristiano con el verdadero espíritu de la ley. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, esta palabra. Te pedimos que haya corazones dispuestos y que transforme nuestras vidas. Esta nueva sección te voy a pedir que abras en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vemos en esta sección una nueva sección que comprende todo el capítulo y que muestra, fácilmente la podemos dividir en dos partes. Del 1 al 18 es el cristiano y su vida activa de piedad, lo que algunos llaman su vida religiosa. Y aquí podemos ver tres disciplinas en esta mitad de la sección, que es en el versículo 2 del capítulo 6, cuando des limosna. En el versículo 15, cuando ores. Y en el versículo 16, cuando ayunes. Entonces vemos aquí que Jesús presupone que el Hijo de Dios, el ciudadano del reino, el discípulo, el cristiano, va a hacer estas cosas. No nos está diciendo, bueno, si acaso das limosna, si acaso llegas a orar o si acaso llegas a ayunar, sino que Él está presuponiendo que los hijos de Dios, que el cristiano va a hacer esas cosas. Y la segunda parte que comprende esta sección completa del capítulo 6 está en el versículo 19 al 34, y tenemos al cristiano viviendo su vida práctica en este mundo. O sea, al cristiano no solo nos preocupa el alma nuestra, sino también nos preocupa que tenemos una familia que mantener, tenemos cuentas que pagar, tenemos que comprar comida, vestido, situaciones personales que nos preocupan. Esas cosas no podemos negarlo, pero Jesús también trata en la manera de cómo llevar esas cosas. Por ejemplo, el afán y la ansiedad, la cuestión de las riquezas, lo que los ojos ven, y todo esto se va a tratar en esta nueva sección del capítulo 6. O sea, no solo nos preocupa por nuestra vida de piedad, sino también esos afanes y preocupaciones terrenales. Jesús le predicó, recuerda, a hombres en este sermón del monte, a hombres y mujeres como tú y como yo. O sea, hombres que tenían preocupaciones comunes que nos aquejan. Entonces es una sección muy interesante. Quiero decirte que llevamos
con este mensaje. Es el mensaje número 18 desde que iniciamos el Sermón del Monte. Entonces, está asumiendo Jesús que los cristianos dan, que los cristianos oran, que los cristianos someten a sus apetitos y deseos para lograr fines mayores. Y en esto constantemente tenemos una lucha. Y en estas tres cosas el cristiano debe exceder la justicia de los escribas y fariseos, y por eso Jesús se va a disponer a enseñarnos en estas tres disciplinas, del dar limosna, del orar y del ayunar. Nos va a decir la manera correcta de cómo hacerlo. No es a través de estas cosas en que venimos a ser salvos, sino porque somos salvos y somos cristianos, hacemos estas cosas, pero la idea es que aprendamos a hacerlas de manera correcta. En el libro de Santiago, y hablando de la fe, no sé si se recuerden que vimos una sección, la serie de la prueba de la fe, que la fe, vimos toda la carta o libro de Santiago, y vimos cómo nuestra fe es probada para que sea una fe firme en el Evangelio, una fe sólida, una fe auténtica, una fe verdadera. Y entonces nosotros en la vida cristiana nos encontramos constantemente con pruebas de la fe. La fe se prueba por las mismas pruebas, por las tentaciones. La fe se prueba por la manera de hablar, la lengua, la manera de relacionarnos con los demás. Y una cosa muy importante en esa serie que vimos es que la fe es probada por las obras. Entonces, la fe, si no tiene obras de justicia como el dar, como el orar, como el someter los apetitos y deseos de la carne para obtener un fin mejor, un fin mayor, entonces si la fe va a evidenciar, se va a evidenciar cómo está esa fe. Por ejemplo, Santiago, en capítulo 2, versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, es importante, es como por ejemplo el nacimiento de un bebé. Un bebé nace, ¿y cómo va a dar evidencia ese bebé que sus pulmones funcionan y que nació vivo? A través del llanto, a través del lloro. O sea, no el médico le da la nalgadita porque se portó mal en el nacimiento, sino para saber y para tener evidencia de que el bebé respira y está vivo. Entonces vemos en este ejemplo que si no respira es que nació muerto. Entonces así también, igual la fe que no mueve a un hombre a obras de justicia como misericordia, como orar, como mortificar la carne, es una fe muerta. Y todo cristiano evidenciará la autenticidad de su fe en estas tres cosas, como en otras cosas más, pero estas son fundamentales. Una fe muerta es tan ineficaz para el pecador como sus obras muertas. El doctor Martin Lloyd describe este pasaje que estamos viendo, esta sección. Dice: el cristiano que vive en este mundo, tú y yo vivimos en este mundo, no nos podemos ausentar, al contrario, tenemos una función en este mundo que es ser sal de la tierra y luz del mundo. Y vive en la presencia de Dios, o sea, no vivimos nosotros, no nos mandamos solos, sino que tenemos la confianza y la seguridad de que estamos en la presencia de Dios, en sumisión activa a su voluntad. O sea, que Dios regula, que Dios establece, que Dios nos va guiando para que nosotros tengamos esa sumisión de manera activa, con acciones en su voluntad y en una dependencia total en Él, en Dios. Entonces, el título de este mensaje se llama Jesús y la limosna, que se encuentra en Mateo capítulo 6, del 1 al 4. Y lo que está haciendo en esta sección es que Jesús está regulando, dando directrices de la vida piadosa del cristiano y cómo hacer estas tres disciplinas que vamos a estar viendo en 3 domingos, en su aspecto negativo y en su aspecto positivo. Hay un pensamiento equivocado que a veces como que hay cristianos que nos incomodan las reglas, que nos incomodan las normas, las que nos den directrices, y podemos tener este pensamiento: mira, es que hay que fluir en el espíritu, es que debe de salir de una cosa natural para que sea genuino.
y por lo tanto no se le deben poner reglas o directrices, porque entonces no sería natural, y lo que es natural es artificial, y lo que es artificial es hipócrita. Pero entonces no debemos de tener esas reservas de que el Señor Jesucristo está diciendo la manera en que se deben hacer las cosas, inclusive con el Padre Nuestro. O sea, Jesús no pretendía que nosotros repitiéramos 10 veces el Padre Nuestro para comunicarnos con Dios, sino está estableciendo el contenido de la oración, que seguramente lo veremos el próximo domingo que habla Jesús y la oración. Y él no estaba esperando una repetición, sino que está dando directrices de cómo dirigirnos a Dios, qué contenido son importantes que tenga la oración, y el orden también establecido para la oración, y también hablar de la persistencia en la oración. Entonces vemos que la iglesia, una cosa es la obediencia y otra cosa es la hipocresía. Son cosas muy diferentes. Por eso no debemos de pensar que, por ejemplo, en Martes Profundo nosotros nos preparamos con objetivos por los cuales vamos a estar orando, y no vamos a llegar ahí a ver qué es lo que pone el Señor. O sea, no tengamos reservas en cuanto a las directrices, porque Jesús mismo las está dando. Y quiero ya introducir el tema en el capítulo 1, utilizar el capítulo 6 de Mateo, el versículo 1, quiero utilizarlo para la introducción de la sección que estamos iniciando de todo el capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 1. Vamos a leerlo el pasaje del 1 al 4. Y dice así: guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí vemos, para usar como introducción a la sección, el versículo 1, podemos ver claramente 3 principios generales en este versículo. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto. Primer principio general: el cristiano debe cuidar su motivación en el desempeño de estas prácticas espirituales. El problema no está en que estas prácticas se hagan, o estas disciplinas de lo que tiene que hacer de dar, por ejemplo, limosna, y de las demás, el problema no está que se hagan delante de los hombres, sino el deseo de ser vistos, de ser reconocidos. Y créanme que cuando yo estuve estudiando esto, realmente el Señor nos habla, y cuántas veces mi motivación no ha sido la correcta en cuanto a ayudar, o en cuanto a hacer misericordia, o en cuanto a dar limosna, sino que por eso, gracias a Dios que tenemos a este maestro de maestros que estructuró el sermón del monte para edificar las vidas de sus hijos, de sus discípulos. El asunto no es estar en el lugar correcto, como ahorita que tú estás ahí sentado escuchando la palabra de Dios. Tampoco está haciendo lo que es correcto, o sea, escuchando la palabra, como el día de hoy, sino la motivación con la que estamos nosotros, o la motivación con la que vamos a regresar y empezar a juntarnos como cuerpo de Cristo. ¿Con qué motivación estamos viviendo la vida cristiana? En resumen, no solo es importante lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Segundo principio general: el cristiano debe vivir consciente delante de Dios y de su mirada como prioridad, y no que sea la prioridad delante de los hombres. Sí nos preocupa, sí debemos de tener buen testimonio, dar buen ejemplo, ya hemos platicado de eso. ¿Por qué? Porque somos representantes del reino, pero principalmente yo debo de estar consciente, el ciudadano del reino, de que estamos bajo la mirada de Dios. Y como tercer punto de esto que vamos a ver, el cristiano debe esperar recompensa únicamente de la mano de Dios y no de los hombres. O sea, si los hombres nos dicen cosas bonitas, hermano, fue una bendición. Sabes que para los pastores, para los que predicamos, es una lucha constante cuando hay esas expresiones. Me acuerdo una vez que hace muchos años
aquí en la iglesia. Escuché a un hermano decir que una vez un pastor se bajó, había dado un mensaje y obviamente pues se trata de que nos preparamos, damos el mensaje y para mucha gente es bendición. Y no está mal que las personas se acerquen, oiga, gracias a Dios por su vida. Y bueno, en el corazón de uno a veces hay luchas, pero lo que uno debe estar siempre bien firme es que todo es por Él, para Él, de Él, la gloria sea para Él. Y entonces cuando se bajó este predicador y esta persona, esta mujer se le acercó y pues le dijo palabras bonitas y que empezaban a mover ahí adentro. Y entonces le dijo, sí, hermana, usted es la segunda persona que me lo dice. Oiga, ¿y quién fue la primera? El diablo ya me lo había dicho. Entonces, estamos conscientes de que tenemos una naturaleza, tenemos luchas constantes, por eso es importante estar pegados al Señor. Primeramente, vamos a ver la naturaleza, en esto de Jesús y la limosna, vamos a ver la naturaleza del deber al que Jesús se refiere en este pasaje, como primero, la naturaleza del deber. Segundo, vamos a ver el mandamiento específico del pasaje. Y tercero, vamos a ver la motivación para el cumplimiento de este deber. Entonces, primero la naturaleza, segundo el mandamiento y tercero la motivación. Vamos al versículo 2 de Mateo 6 para ver la naturaleza del deber cuando Jesús dice que demos limosna. Dice, cuando pues des limosna. O sea, decíamos ahorita, Jesús está presuponiendo que vamos a ser generosos, que vamos a hacer obras de misericordia. Entonces, veamos primeramente la naturaleza o el alcance, como lo hicimos con la palabra prójimo, que es más amplia de lo que a veces pensamos. Entonces así también vamos a ver la naturaleza de la palabra limosna. Muchas veces la palabra limosna por el pasado, por tradiciones, por tantas cosas, como que la vemos como que la feriecita que nos sobra para ayudar a una persona ahí que lo necesita. Pero va mucho más allá. La palabra griega de limosna viene de la misma raíz de la palabra griega misericordia. Entonces vemos que es importante que la palabra limosna no nada más se limita a lo que nosotros entendemos, sino es hacer misericordia. Los griegos usaban la palabra misericordia para indicar la emoción que se levanta al estar en contacto con la aflicción de otra persona. O sea, a veces dices, hijo, me duele ver a la persona así, me puede, chihuahua, o sea, y tienes un contacto con la persona que está en necesidad. Y entonces los griegos lo usaban como esa emoción que se levanta, pero los judíos usaban la palabra misericordia, que iba más allá, no nada más el sentimiento de pena, sino era una actitud activa de involucramiento. Una actitud activa de involucramiento. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando iba Pedro y Juan, que iban al templo, a la Hermosa, y iban a orar? Vemos aquí cómo esas disciplinas que el Señor está dirigiendo en cuanto a orar, en cuanto a abstenernos de los deseos, de los apetitos para obtener un fin mayor. Yo creo que Pedro y Juan estaban cumpliendo esta disciplina de ir a orar. Yo creo que estaban en la cuestión de también privarse de esas situaciones personales para un fin común. O sea, seguramente dejaron algunas otras cosas. Y vemos aquí que cuando estaba una persona pidiendo limosna, dice la palabra, lo pusieron ahí los familiares en la puerta del templo, y entonces vemos qué era lo que estaba pidiendo, limosna, pero qué tipo de limosna. Y la contestación de Pedro pues nos evidencia que era una ayuda material. Y entonces dice en Hechos 3:6, dice así, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, o sea, no traigo ahorita ayuda material, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces vemos que las obras de misericordia no se limitan nada más a la ayuda económica, material, ropa, situaciones así, sino que va más allá de compartir el evangelio, de hacer misericordia orando por las personas, de todo ese involucramiento que tiene que ver, porque en el caso de este paralítico vemos muy claramente que más que el alivio pasajero que pudiéramos dar a una persona, no debemos de dejar lo más importante, que el hombre recibió una solución permanente a su problema físico y espiritual. Entonces,
Claro, hay ciertos principios, como veíamos, platicábamos en cuanto al dar. Hemos visto en este sermón del monte, al que te pida, dale. Pero hay ciertos principios que es bueno cuidar para la cuestión del dar, que eso es importante observarlo. Ahora, Pedro practicó la misericordia. ¿Se dio cuenta la gente? Sí se dio cuenta la gente. Entonces volvemos a repetir, el problema no es que lo hagas delante de las personas, el problema es la motivación con lo que haces. O sea, la motivación de Pedro no fue poner en práctica las verdades de Dios, no para que lo reconocieran, sino para que Dios fuera glorificado y la gente viniera al conocimiento de Dios. También en Hechos 9:36, hablando de limosna y hablando de otras obras de misericordia, en Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir, y todos en su casa, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces vemos que esta mujer dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer murió y las personas que estaban ahí viendo lo que Dios hacía a través de los discípulos y de Pedro, mandaron llamar. Pedro se encontraba cerca del lugar donde había fallecido Dorcas. Y entonces dice que vino Pedro y dobló sus rodillas y oró por esta mujer, y fue notorio a todos y resucitó esta mujer. Entonces vemos que es importante que sepamos la naturaleza de la palabra, que limosna no se limita nada más a la obra de misericordia de dar algunas monedas o alguna asistencia económica o material, que es importante, es muy importante, pero también aunada a todo lo demás que hacemos por misericordia. Cuando tú oras, cuando nosotros oramos por familiares, por personas que están enfermas, nos reunimos a clamar a Dios por la salud de ellas, estamos haciendo misericordia. Cuando le hablamos al afligido en un funeral, una persona que ha perdido ser querido, y le damos palabras de aliento y de consuelo y los acompañamos, son obras de misericordia también. Dice Primera de Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces vemos qué importante es que nosotros como creyentes, como cristianos, como ciudadanos del reino, ejercitemos esta disciplina con la motivación correcta de poder asistir a aquellos que están en necesidad. Pero si nosotros cerramos el corazón, entonces hace una pregunta que se contesta a sí misma: ¿cómo mora entonces el amor de Dios en él? El cristiano debemos de tener conciencia de que hemos sido asistidos por Dios cuando estábamos perdidos en desgracia, y Él vino a socorrernos y a mostrarnos la misericordia y a mostrarnos el amor. Por eso el amor de Dios y el egoísmo se excluyen mutuamente. Entonces, el cristiano está consciente de esa misericordia que ha recibido. Ahora, dar limosna es una actividad más amplia que el solo suplir necesidades materiales, como lo hemos visto, sino el involucramiento activo en suplir también las otras necesidades. Segundo punto, en el versículo 2, ya vimos el primer punto, que es la naturaleza de la palabra limosna. El segundo punto, el segundo mandamiento, es el mandamiento que Cristo da sobre el deber. O sea, tiene el lado positivo y el lado negativo. Y vamos a ver en el versículo 2, segunda parte, dice: no hagas tocar trompeta delante de ti. Es importante que estemos dispuestos a ver con qué motivaciones hemos hecho nosotros misericordia. Y si lo hemos hecho con motivaciones incorrectas, por lo que sea, es bueno pedirle perdón a Dios y ahora tener conocimiento que la verdadera mirada que nos debe de importar es primeramente la del Señor. O sea, lo que está diciendo: no hagas tocar trompeta delante de ti, no lo anuncies motivado por la carne. Esas cosas que se mueven, ese deseo que te incita a ser admirado, a ser aplaudido, a ser reconocido. Y entonces se dice en aquel tiempo que en los romanos, algunos ricos, ¿de dónde viene no hagas tocar trompeta? Estas son cosas con comentarios, pero que nos dan luz, que en aquellos tiempos los romanos, alguna persona rica,
cuando se disponía a dar limosna, a ayudar a la gente, hacía tocar una trompeta para que la gente se reuniera. Otros comentarios que se dice es que también en las ciudades orientales, algunos limosneros, al recibir una ayuda generosa, ellos mismos tocaban la trompeta. Y el hipócrita, como dice aquí la palabra, no hagas tocar trompeta como lo hacen los hipócritas. El hipócrita también hace obras de caridad, pero es cruel, es ruin pensar que una persona, un creyente, un cristiano, utilice la necesidad de otro como una plataforma ante los demás. La verdad es que a veces es detestable, a mí me incomoda cuando estoy con personas que a lo mejor tienen posesiones y que están hablando nada más de lo que tienen, de lo que han logrado, el yo, el mi carro, o sea, tantas cosas que la verdad incomodan. Entonces, en el versículo 2 de Mateo 6 dice en la tercera parte, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Recuerda, no basta con hacer lo correcto, sino con la motivación correcta. Ahora, la palabra, la hipocresía, el hipócrita, ¿de dónde viene esa palabra? Se le llamaba hipócritas en aquellos tiempos de los griegos o de los romanos también, aquellos actores que utilizaban una máscara para proyectar mejor la voz en su actuación, y esa máscara podían ellos reflejar que estaban felices o que estaban tristes, que amaban o que odiaban. Entonces era esa máscara, y a esos actores específicamente que fingían se les llamaba hipócritas. Y entonces así poder montar un espectáculo para recibir la aprobación del público. Por eso usted ve cuando se va a poner un circo, pues tapizan de invitación, de anuncios, de todas las cosas para que vaya más público a ver toda esa obra que se está presentando. Entonces lo que vemos es que representa una mera actuación. Por eso se les llamaba hipócritas, lo que no es, y es como una ilusión. Jesús hace referencia a que el cristiano no debe vivir su vida de piedad como si fuera unos actores. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. ¿En quién estaba? Esa es una pregunta. ¿En quién estaba pensando Jesús cuando hablaba de las personas que no lo hagas como los hipócritas? Era por los escribas y fariseos que hemos estado viendo. Entonces, pero el detalle que por lo cual nos dice que nosotros no lo hagamos de esa manera, si nos da las directrices para hacerlo de la manera correcta, el detalle es que tanto ellos, los escribas y fariseos, se movían en el templo y en las calles con la gente. No hay nada de malo en ser un actor profesional en cuanto a al ejercicio de la profesión. El detalle es que cuando nosotros en la vida cristiana, nosotros hacemos misericordia y hacemos tocar trompeta con ese deseo de la naturaleza caída, de ser reconocidos, que a veces nos gana el querer que sepan lo que yo estoy haciendo, entonces Dios viene a regular y a darnos directrices de cuál es la manera correcta en que se debe hacer. Y yo me pregunto, ¿cuántos hemos caído en esto? El corazón del hombre es engañoso y ¿qué más? Perverso. Y entonces, por eso es importante que nosotros pidamos perdón y que entonces le pidamos también la asistencia al Espíritu Santo para hacerlo de la manera correcta. Y la última parte del versículo 2, vamos a ver el resultado de esta actitud de dar limosna o hacer misericordia. Que no se trata nada más de dar limosna, sino hacer misericordia. Dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Bravo, o sea, tenías ese deseo de comunicarlo, ese deseo de ser admirado, eso es lo que está en el corazón. Entonces dice, bueno, si ese es tu deseo, vas a tener tu recompensa. Gente te va a admirar, gente va a tener una buena opinión de ti, pero hasta ahí. O sea, recibirás la alabanza de los hombres, pero nada más.
no la recibiremos de parte de Dios. Por eso Dios sabe y conoce nuestros corazones. Y cuando nosotros nos acercamos, reconociendo de verdad que en el caso mío, o sea, que me hizo meditar, cuántas veces me ha movido esa situación, que la cual el Señor me enseña que no lo haga de esa manera, porque estaré actuando como esos actores de ilusión, esos actores que fingen, y entonces pues viene y uno le pide perdón a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vamos al versículo 3. Y el versículo 3 vemos el mandamiento positivo. Y dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces vemos que a veces hay gente que puede tener tanto miedo en la hipocresía que lo paraliza. A lo mejor pienso ahorita en un escenario donde está una persona necesitada, estás viendo que necesita y tú quieres asistirla, pero hay gente y a lo mejor me voy a sentir un hipócrita y esto me paraliza. No, el deber está hecho. Cuando tú des, el problema no es delante de la gente, sino la motivación con lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces a veces nos paraliza eso que... y siempre habrá esa lucha a muerte contra la carne que querrá incitarte a hacerlo con la motivación incorrecta. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 7? Ya lo hemos visto: queriendo yo hacer el bien, no lo hago. O sea, hay esa lucha interna. Entonces, ahorita les decía que también pastores y predicadores luchamos constantemente con eso. No está mal que nos expresen y que nosotros expresemos la bendición que ha sido una cosa, una ayuda, la oración, una visita, una llamada, todas esas cosas, pero el problema podría estar en nuestro corazón. Entonces, Cristo no solo manda que no busquemos el aplauso de la gente cuando habla que tu mano izquierda no sepa tu derecha. O sea, ya no está hablando tanto de que la motivación sea incorrecta por ser vistos por la gente, ese deseo de reconocimiento, sino también va más allá de que también está previendo y nos está dando la directriz, que no sea mi motivación aplaudirme a mí mismo. Porque muchas veces ya no tanto es, bueno, sí, el que te vean, pero también en nuestro interior, esa lucha interior que tenemos, que vemos que la mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Entonces, que no busquemos el aplauso de nosotros mismos. Y tercero, vamos a ver la motivación de Cristo para el cumplimiento del deber. Y esto lo encontramos en el versículo 4, que dice: para que sea tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto. Vamos a ver la motivación. Y aquí quiero yo advertir a que no tomemos literalmente al extremo la palabra secreto y sepamos de cuál es la intención por la cual el Señor la está diciendo. Aparentemente habría aquí una contradicción con lo que hemos ya mencionado en el capítulo 5, cuando habla de que ustedes sean la luz del mundo y la luz del mundo, y la luz no se esconde, no se pone, o sea, se hace evidente delante de los hombres. Y en el versículo 16 de Mateo 5 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No se trata de andar haciendo todo en secreto, escondidas, para que nadie nos vea. De hecho, no vamos a poder evitar que la gente nos vea, sino que dice que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La motivación de dar limosna, de hacer obras de misericordia, las cuales Jesús está presuponiendo que los hijos de ciudadanos del reino andarán en esas cosas. La motivación correcta, ¿no? y la manera de hacerlo no es tanto que la gente no te vea, sino que glorifique a vuestro Padre, que aún vean las buenas obras y que con la motivación correcta y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces mi pregunta es: ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación
al hacer obras de misericordia, al adorar a Dios, al regresar, ahora que nos han mencionado el día 28, regresar. ¿Cuál va a ser nuestra motivación? ¿Cuál es la motivación ahorita en cuanto a mi deseo de estar con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Dios? Entonces, por eso sentimos firmemente que nosotros debemos regresar transformados, con una fe más genuina, más anclada, y que debemos de regresar de esa manera y no regresar igual. Por eso, ¿cuál es la motivación para alabar a Dios? Por ejemplo, Caín trajo una ofrenda a Dios, pero Abel dice que trajo lo primero de sus ovejas y lo más gordo. Y señala la palabra que Dios vio la ofrenda de Caín y no le agradó como la ofrenda de Abel. Entonces Dios ve los corazones. Familia, Dios ve el corazón y la motivación de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no solo es importante lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y la segunda parte del versículo 4 dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahorita decíamos que es importante, un punto importante es que esperemos la recompensa de la mano de Dios. Debemos hacer las cosas conscientes que estamos delante de la mirada de Dios. Los hijos de Dios deben de vivir conscientes esperando la recompensa solo de parte de Dios. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se acuerdan que Daniel, una persona decía: mira, pon tu devoción personal sobre tu promoción personal? Nosotros no tenemos que andarnos promocionando al hacer las cosas. No nos debemos de preocupar, el que nos promociona es el Señor y debemos de estar confiados en el Señor, pero pongamos nuestra devoción personal. ¿Qué hizo Daniel ante las circunstancias en las que se encontraba? Buscó a Dios de todo corazón, lo buscó en el secreto, presentó sus defensas de que no quería contaminarse, no querían contaminarse con la comida del rey, propuso en su corazón una buena propuesta y entonces vemos que en Daniel 2:48, vamos a ver cómo lo hizo y por qué lo hizo. O sea, Dios vio la motivación correcta y dice Daniel 2:48: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Nosotros no nos preocupemos por la promoción. La palabra, Dios dice, y Pablo decía que Dios no es injusto para olvidar. Despreocupémonos de la promoción personal, pongamos nuestra devoción personal, el cumplimiento de estas disciplinas con amor, con humildad, con verdad, y entonces Dios se encarga de promocionarnos. Y para terminar, la mejor expresión que vemos de esta promesa del dar limosna, de hacer misericordia, que nos va a recompensar en público, si volteamos a Mateo capítulo 25 de Mateo, en el versículo 31, en el juicio de las naciones hasta el 40, vemos que esta expresión de recompensa en público, además de en esta vida también, que debemos esperar recompensas de la mano de Dios, y Dios nos ha recompensado y Dios nos ha bendecido, está en la misma Biblia. Dice del 31 al 34: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces vemos que Dios prepara desde la fundación del mundo el reino de los cielos para aquellos que hemos creído, aquellos que permanecemos, aquellos que tenemos una fe probada, para que permanece hasta el fin. No es por las obras que heredamos el reino, sino por una fe y el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, nuestra bancarrota, venimos a Él, nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. La Biblia enseña que la fe genuina, auténtica, verdadera,
da frutos. ¿Y cuáles fueron estos frutos de estos benditos del Padre? Versículo 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y esto me hizo recordar lo que Dios hizo conmigo, con mi casa, con mi familia. Y yo sé que lo ha hecho contigo. Cuando nosotros estábamos en una condición miserable, apartada, enemistados, acusados por la conciencia de nuestro pecado, en tinieblas, vino el Señor y nos rescató. Entonces Jesús va a evidenciar esos frutos de estos benditos por su fe viva y no una fe muerta, inactiva. ¿Qué responderán los justos? Van a responder esas personas: vaya, hasta que alguien se dio cuenta. Yo esperaba que me reconocieran en esta vida. Hice obras de misericordia y di limosnas, pero pues ninguno me aplaudió. No, dice el versículo 37 al 40. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ven qué importante es ejercer estas disciplinas con la motivación correcta? No esperando a que todo lo hagamos en secreto y que nadie lo vea. No, ese no es el problema. El problema está en el corazón. El problema es desear los aplausos, desear el reconocimiento, aún aplaudirnos nosotros mismos. Por eso ni que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha. Entonces la recompensa se recibirá de la mano del Señor, porque Dios lleva la cuenta. Nos debemos despreocupar. Dios lleva la cuenta de nuestras obras. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 6:10, y con esto quiero terminar, que Dios no olvida, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mis amados hermanos y amada iglesia, ninguna alabanza se compara con la alabanza de nuestro Dios. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? Dios espera que sus hijos, los discípulos verdaderos, se involucren en esta disciplina piadosa del dar y hacer misericordia. Pero nos enseña que se haga con una motivación correcta, sin buscar nuestra promoción personal, y estaremos seguros que, como dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 1:12, segunda de Timoteo 1:12, yo sé, dice el apóstol Pablo, en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, la cuenta, para aquel día. Yo quiero invitarte a terminar orando. Siento muy fuerte en mi corazón que dos motivos por qué orar: el arrepentimiento, porque a veces nos ha ganado ese deseo de ser reconocidos y hemos tenido y mostrado una motivación incorrecta, y que para que esta disciplina del dar sea ejercida como Dios manda. Y te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Señor, hemos escuchado tu palabra. Estamos juntos como iglesia. Bendigo a todos aquellos que están en este momento o irán a escuchar este mensaje y esta palabra en un futuro. Padre, primeramente te pedimos perdón porque reconocemos que en algunas ocasiones nos ha ganado ese deseo interno, esa naturaleza carnal que nos incita a buscar reconocimiento, y por eso hemos tocado trompeta. Pero el día de hoy, Señor, tu palabra es viva y tu palabra nos limpia. Tu palabra, Señor, es poderosa. Y habiéndote pedido perdón por esas motivaciones incorrectas, ahora te pedimos que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros
nos ayude a ejercer estas prácticas piadosas de las cuales estaremos viendo en este poderoso y hermosísimo sermón que tú diste, Jesús, a los discípulos que acudieron a ti. El sermón más largo y con un contenido impresionante. Que nos ayudes y nos dirijas, Señor, para ejercerlo de la manera en que tú lo quieres, en lo que es correcto. Que no nos gane ninguna motivación incorrecta. Y que, claro, Señor, esperemos solamente de ti la recompensa, solamente de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Estamos muy emocionados, nos estamos preparando para el regreso. Quiero que a través de la palabra y a través de la comunión con Dios, Dios ponga la confianza en cada uno de nosotros, porque Dios quiere sacarnos, como decía ahorita Javi, del pueblo que estaba atrapado, oprimido en Egipto. Dios lo hizo sacar con un propósito, de que le celebrara fiesta en el desierto. Bueno, estaremos dando más información, te estaré mandando una encuesta muy sencilla y esperemos que todos unidos podamos tener una visión del reino. Que Dios te bendiga.